Su punto de vista empieza a escucharse. A partir de este momento, usted tiene una cita con la realidad de nuestro país. Todos los jueves, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Le acompañan los periodistas Ana Vega y Carlos Garro con sus invitados especiales, quienes le informan sobre los temas más importantes que acontecen en el campo político, económico, social y cultural de Costa Rica. Por este su canal, Canal 54 y la 1360 AM. Bienvenidos. Su punto de vista empieza ya. Buenas noches, costarricenses, bienvenidos a un espacio más, como siempre todos los jueves de 6 a 7 de la noche por su canal de TV Plus, con repetición los días sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde con temas de realidad nacional y a veces también fuera de nuestras fronteras. Hoy queremos hablarle de un tema internacional. No queremos salirnos de las fronteras costarricenses, queremos conversarles sobre lo que está pasando en Venezuela, cómo lo interpretamos acá en Costa Rica, y para ello hemos invitado a un especialista en relaciones internacionales. Por acá nos acompaña don Alejandro Barahona, quien nos recibe gentilmente en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional para entender un poco todo lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas en este hermano país de Sudamérica, donde pues pareciera hay dos gobiernos, dos diplomacias, dos presidentes. Uno dice que el otro es ad hoc o ilegítimo o impuesto. El otro dice que quien estaba pues llegó allí con unos resultados o elecciones o un proceso electoral fraudulento. No hubo consenso en la Organización de Estados Americanos sobre el tema de Venezuela. Tampoco se llegó a un acuerdo a nivel internacional en la propia Organización de Naciones Unidas. Y bueno, eso es lo que queremos entender. ¿Cómo es esto de que Costa Rica reconoce a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana? ¿Y cómo es esto de que el mundo occidental, toda Europa, Estados Unidos y parte de Latinoamérica, bueno, pues considera que Nicolás Maduro es un político, un gobernante que ha llegado al poder bajo un régimen dictatorial y ha llegado al poder de forma ilegítima? Para eso lo hemos invitado. Dicho sea de paso, nos confesaba por acá don Alejandro que él trae en su sangre venezolana, ¿verdad?, en sus venas, porque pues sus padres eran venezolanos, aunque tienen muchos años de radicar en nuestro país. Bienvenido, un gusto tenerlo por acá, muchas gracias por atendernos. Un placer, Carlos, muchas gracias, un honor estar en tu programa, y varias preguntas planteaste muy interesante. Antes de iniciar, efectivamente, mi madre es venezolana, mi padre es costarricense, y bueno, por supuesto que hay una realidad en torno a Venezuela, y digamos que la explico a partir de una realidad que tenemos todos los costarricenses. Es que en nuestras venas corren sangres de muchos lugares distintos, por eso la riqueza en nuestro país es tan variada, ¿verdad? No solo hablo genéticamente, sino también culturalmente. Bueno, démosle un poco al tema. Lo primero que habría que decir de Venezuela es que Venezuela es el país con los yacimientos y las reservas de petróleo más grandes del mundo. Venezuela tiene garantizado poder ser proveedor de petróleo por los próximos 80 años, previendo el crecimiento del consumo de hidrocarburos que históricamente se ha dado. Claro, estamos en un cambio de paradigma también con otras fuentes de energía, pero ciertamente seguimos siendo dependientes del petróleo, y Venezuela es el país cuyas reservas son más grandes. Y esto es importante porque eso explica cómo el 90% del presupuesto del gobierno venezolano proviene de las ventas de hidrocarburos. O sea, la explotación del petróleo es monopolio del Estado. Entonces, en realidad, Venezuela, no de la era únicamente, digamos, de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, sino de ahí para atrás, siempre ha basado su economía en términos del petróleo. Y esto es fundamental entenderlo porque esto no ha cambiado. Más allá de que haya llegado Hugo Chávez o Nicolás Maduro hoy de presidente, Venezuela sigue dependiendo del petróleo y no ha aprovechado, no ha logrado a lo largo de la historia hacer una transición a otras actividades productivas
aunque las tuvo, ¿verdad? Pero digamos, hablemos de la agricultura, de la industria, que permitiera más bien el petróleo potenciar estas otras. Y más bien en este contexto de crisis, en donde las sanciones económicas se han centrado en el tema del petróleo y PDVSA, que es la empresa de petróleos de Venezuela, más bien ha tratado de diversificar en explotación ahora de oro en otra parte del territorio, o sea, siempre sobre los minerales. Eso es un primer elemento. El segundo es que el petróleo es quizás, la riqueza que genera es tanta que es una fuente también de corrupción, pública y privada, las dos. Y a lo largo de la historia eso en Venezuela ha quedado latente. Son muchos los políticos que han metido la mano, no digo la pata, sino la mano en términos de lo que es la riqueza que genera el petróleo. Y esto sigue siendo hoy así. Lastimosamente sigue siendo así. Según los estudios más recientes en América Latina, Venezuela se considera como uno de los 3 países más corruptos de la región y también uno de los 3 países más pobres de la región, y eso pese a toda su riqueza. Ahora bien, más allá, digamos, de ese primer componente, hay que señalar otro aspecto, y es que Venezuela, diríamos que del año 80 para atrás tenía todas las condiciones para ser uno de los países en América Latina que diera el brinco al desarrollo. Y no lo dio, entre otras cosas, por lo que decíamos, porque no logró diversificar su matriz productiva, servicios, manufactura, agricultura, sino que solamente se quedó en la explotación mineral. Y el tema de corrupción, decía que no es nuevo, pero que es lo que también explica cómo a lo largo del tiempo el pueblo venezolano ha hecho transiciones abruptas. A finales de los 90, cansada Venezuela de los casos de corrupción y que no se cambiaba la situación, y yo quiero hacer un paréntesis, haciendo algunos estudios históricos, me di cuenta que en el 96 la inflación en Venezuela llegó a 99% en un año. Entonces la inflación no es un tema nuevo. Claro, la inflación proyectada para este año es de 18.000%, o sea, se nos escapa cómo cambian los precios de un día a otro en Venezuela, y eso empobrece a la población. Entonces decía que todos estos casos son los que explican que a finales del siglo pasado los venezolanos hicieron un cambio, una apuesta a un actor alternativo a los partidos tradicionales, como fue Hugo Chávez Frías, en aquel entonces teniente coronel de las Fuerzas Armadas venezolanas, y un poco en la lógica de buscar un hombre fuerte que resolviera los problemas de Venezuela y que venía de una extracción humilde. ¿Qué pasó? Bueno, déjeme decirle que da la casualidad que el precio internacional del petróleo desde que Hugo Chávez llega al poder prácticamente hasta el 2008 se mantuvo con una tendencia al alza, lo cual permitió subsidiar muchos programas sociales que redujeron la pobreza. Es más, Venezuela fue reconocida a nivel internacional por la reducción de la pobreza de niveles del 40% al 18%, para dar una idea según datos de CEPAL. Ahora bien, ¿qué pasó? Lo que ya más o menos nos podemos imaginar, donde se vino la crisis del 2007-2008, el precio internacional de petróleo baja, la situación en Venezuela ya tiene una primera crisis. ¿De dónde financiar lo que se viene financiando cuando el precio internacional, que llegó casi a los $140, baja? Y ya baja por debajo de los $100, inclusive hoy anda en alrededor de $64 el barril, para que nos demos una idea del cambio tan abrupto. ¿Qué pasó un poco en esa lógica? Bueno, que otra vez se vino una era, digamos, de no solo incertidumbre y pobreza, sino que a diferencia de las veces pasadas, hubo diría yo, un intento, y yo lo dejaría en intento, por imponerse a las estructuras democráticas en Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, en las elecciones, en donde recordemos que Hugo Chávez, cuando enferma de cáncer, ya había tenido varias reelecciones consecutivas, deja encargado a su vicepresidente. De hecho, nombra a Nicolás Maduro su vicepresidente. Él asume y se reelige. En esa reelección, en donde que ya venía una situación económica complicada, queda una asamblea nacional de oposición.
y eso significaba que ya la influencia, después de casi 15 años de chavismo en términos del Poder Judicial, nombrando magistrados, del mismo ente electoral, ya había, digamos, hecho mella, y entonces ya eran muchas, digamos, las conciencias alineadas ideológicamente con el proyecto chavista. Y esto un poco a dónde nos va, a que curiosamente en ese proceso queda una asamblea nacional, entiéndase Congreso, que fue reconocida, igual que la elección de Nicolás Maduro. O sea, a esa elección quedan reconocidos ambos, uno como presidente y los otros como diputados de la Asamblea Nacional. Esto quedan reconocidos por la comunidad internacional en pleno, más allá de algunos cuestionamientos electorales. ¿A dónde voy con eso? Que efectivamente ese proceso es el que se ve interrumpido cuando Nicolás Maduro se presenta nuevamente a reelección, ya sin la participación de una oposición clara, sin una vigilancia internacional y con llamados de la oposición en que esos comicios se estaban realizando sin cumplir con la normativa interna. ¿Qué sucede hoy día? Bueno, lo que está sucediendo hoy día es que el mandato de Chávez termina y se autoproclama por un periodo adicional sin que haya no solamente reconocimiento interno, sino reconocimiento internacional. Y uno de los elementos fundamentales en elecciones no es solamente salir electo, es que haya reconocimiento internacional, y eso pasa por la observación internacional. Costa Rica, Uruguay, que son los dos países cuyas democracias son plenas, las más desarrolladas de América Latina, en sus procesos electorales tienen la observancia no solo de organismos multilaterales, sino de otros gobiernos, con total apertura. Y uno podría decir, en ninguno de los dos países hay dudas sobre la transparencia del voto. Pero bueno, al haberse dado lo que se dio, lo que la comunidad internacional ahora está haciendo es que, según la misma constitución venezolana que fue impulsada por el chavismo, se dice que si hay un vacío de poder en el Ejecutivo, quien asume es el presidente del Legislativo, del Congreso. Juan Guaidó fue electo presidente del Legislativo. Entonces, la comunidad internacional, el margen que le está quedando en términos mayoritarios, no solo Costa Rica, son otros 60 países que han reconocido a Juan Guaidó, es reconocer a Juan Guaidó como presidente no electo, sino como presidente encargado de transición mientras se convocan unas nuevas elecciones, porque Juan Guaidó fue electo para diputado, no para presidente, pero hay que buscar una transición democrática. Y ahí es donde la comunidad internacional está, digamos, confrontándose en términos de que algunos pocos apoyan, creo yo, por intereses muy puntuales a Nicolás Maduro en la continuación de su mandato, y la enorme mayoría de los países que además están comprometidos con la democracia a Juan Guaidó como presidente encargado. Bien, vamos a ir a la pausa comercial porque esto que nos explica de forma rápida este esbozo que nos hace don Alejandro es complicado. Es complicado. Es complicado y han ocurrido muchas cosas que vamos a tratar de interpretar, porque en este momento tenemos a un presidente que se llama Nicolás Maduro, que el régimen lo impuso, pero tenemos también a otro gobernante pro tempore, le he llamado yo, o interino, Juan Guaidó, reconocido por el mundo democrático occidental, y la pregunta que uno se hace es, ¿y entonces? ¿Verdad? Pero eso lo vamos a entender después de la pausa comercial. Vamos a ir a un corte y ya casi continuamos. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio, más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Se pueden hacer muchas cosas con una botella. Tomar agua, un embudo, sembrarle una planta. Pero nunca
Nunca pase productos químicos a botellas de agua, de té o refrescos porque le puede costar la vida a su hijo o hija. Siempre tenga las botellas con el nombre para que usted mismo no se equivoque. No se lleve los productos químicos del trabajo a su casa. Evite y prevenga las intoxicaciones. Ay, ¿cómo llegué aquí? Aquí todos juntos y revueltos. Uy, ni que te fueras a quebrar. Mira quién habla, el más cuadrado. Yo solo ando aquí, de viaje perdido. Tranquilos, tranquilos. Ahorita los ponen a todos en su lugar. Shh, shh. Ahí viene alguien. Aquí los dejo. Voy para el azul, cuidado, voy también. No, ahí no, en el verde. Tan fácil como reducir, separar y reciclar. En Costa Rica cada año se dejan de percibir más de 57.000 millones de colones por contrabando de cigarrillos, licores y cervezas. Con ese dinero se podrían construir más de 380 centros educativos como el de la comunidad de karate en la península de Osa, para el beneficio de más de 40.000 niños de zonas rurales. Mejorar la calidad de vida de las familias de los territorios rurales está en sus manos. No compre ni consuma productos de contrabando. Denuncia a la línea confidencial 2539-6800 y en la página Denuncia Ya del Ministerio de Hacienda. El contrabando nos perjudica a todos. Un mensaje del Instituto de Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y la Cámara de Comercio de Costa Rica.